En un pequeño barrio de 1976, el verano siempre traía consigo un sonido familiar en el tintineo de campanillas metálicas, anunciando la llegada del camión de helados. Para los niños, era un llamado alegre, una promesa de dulzura y risas bajo el sol. Sin embargo, detrás de aquel rostro bonachón del viejo heladero, se ocultaba una mente retorcida y un deseo macabro que nadie podía imaginar. Cada sonrisa, cada helado ofrecido, era parte de un plan cuidadosamente diseñado para atraer a las víctimas más inocentes, para seducirlas con promesas de diversión y juegos que pronto se transformarían en pesadilla. El viejo heladero había aprendido a observar, a leer los gestos y temores de cada niño, a manipular su curiosidad y su confianza. Los juegos comenzaban simples, inocentes, pero pronto se convertían en pruebas psicológicas, pequeñas torturas, disfrazadas de diversión, diseñadas para desorientar y aterrorizar. Nadie sospechaba de aquel hombre, que repartía sonrisas y helados bajo el sol del verano, pero aquellos que lograban escapar, contaban historias fragmentadas, relatos que hablaban de secretos oscuros, y juegos que terminaban en gritos, que se perdían en la noche. Si quieres conocer los detalles más aterradores de esta historia, como el viejo heladero llevaba a cabo sus crímenes y los secretos que nadie se atrevió a descubrir, dale like a este video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Cada historia que traemos revela la cara oculta de lo cotidiano, el horror escondido detrás de lo que parece inocente. No te pierdas ningún detalle de esta investigación. Acompáñanos a descubrir cómo un simple camión de helados se convirtió en el escenario de juegos macabros y de un deseo de matar que aterrorizó a todo un vecindario. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es un cuento para dormir, es una historia real, oscura y perturbadora, donde la inocencia fue utilizada como cebo y donde la alegría de un verano se transformó en un recuerdo imborrable de terror y sufrimiento. El viejo heladero dejó huellas que nadie pudo borrar, y secretos que aún hoy hielan la sangre. El barrio estaba acostumbrado al verano, a las risas de los niños corriendo entre las casas, y al sonido del camión de helados, que anunciaba un momento de alegría y recompensa. Los padres confiaban en la inocencia de aquellas rutinas, creyendo que un simple helado no podía ocultar ningún peligro. Sin embargo, bajo la fachada amable del viejo heladero se escondía una mente enferma, obsesionada con el control y la manipulación de los niños que se acercaban a su camión. Cada dulce entregado, cada sonrisa, era parte de un plan cuidadosamente elaborado, un juego psicológico que mezclaba curiosidad, confianza y terror. Los vecinos recordaban al viejo heladero como un hombre callado, meticuloso, que siempre parecía observar, sin ser observado. Su camión, adornado con colores alegres y campanillas que sonaban a cada movimiento, se convirtió en un instrumento de atracción irresistible para los niños. Lo que comenzaba como diversión, pronto se transformaba en experiencias inquietantes. Las desapariciones no eran instantáneas ni violentas, de manera evidente. Eran el resultado de estrategias sutiles, de juegos que manipulaban mentes inocentes hasta quebrarlas, hasta llevarlas a un punto de vulnerabilidad absoluta. Los niños que lograban escapar dejaban fragmentos de relatos que parecían confusos al principio, pero que, al unirlos, revelaban un patrón aterrador. En el viejo heladero no actuaba por impulso, sino con planificación y paciencia. Cada detalle, cada paso, estaba calculado para mantener su fachada intacta, mientras ejercía control absoluto sobre sus víctimas. La combinación de dulces juegos y una apariencia inofensiva resultaba devastadora, y la comunidad permanecía ajena a la amenaza que circulaba entre ellos cada verano. En esta historia descubrirás cómo un símbolo de alegría puede transformarse en la puerta hacia el horror, y cómo la mente de un asesino puede disfrazarse de bondad para acechar a los más vulnerables. Prepárate para adentrarte en un relato de terror psicológico y manipulación, donde la inocencia se convierte en cebo y el deseo de matar se oculta detrás de un simple camión de helados. El verano de 1976, en aquel pequeño B, era intenso
y abrasador. Los rayos del sol caían sobre las aceras adoquinadas, las casas antiguas y los jardines, llenos de flores marchitas por el calor. Los niños corrían libres, jugando, entre risas y gritos, que resonaban por las calles, ajenos a cualquier peligro, confiados en la seguridad de sus hogares y en la rutina del vecindario. Pero aquel verano traía consigo un visitante, que cambiaría para siempre la percepción de inocencia, el viejo heladero. Su camión, pintado con colores vivos, y campanillas que tintineaban con cada movimiento, era un faro de dulzura que atraía a los más pequeños. Para los niños, era la promesa de helados, caramelos y momentos de diversión. Para él, era la puerta hacia un juego oscuro y calculado, una oportunidad de experimentar con la psicología infantil y preparar sus futuras víctimas. El hombre detrás del camión aparentaba ser un anciano bonachón, de cabello canoso cuidadosamente peinado, con una sonrisa amable y voz suave, que inspiraba confianza inmediata. Cada gesto, cada palabra, estaba pensado para atraer, seducir y manipular. Los vecinos lo veían como un simple comerciante de helados que recorría el barrio cada verano, pero nadie podía sospechar de su mente retorcida, obsesionada con el control absoluto y el placer que obtenía al observar el miedo y la incertidumbre en los ojos de los niños. Los primeros pasos del viejo heladero eran siempre estratégicos. Antes de que su camión apareciera en la calle, él ya había estudiado el comportamiento de cada niño del vecindario. ¿A quién jugaba solo? ¿Quién confiaba fácilmente? ¿Quién era más curioso? ¿Y quién mostraba señales de timidez? Su objetivo era seleccionar víctimas con precisión quirúrgica, anticipando sus reacciones y planificando cómo acercarlas a su mundo de juegos, que pronto se transformarían en tortura. Cada encuentro era medido y cada sonrisa estaba calculada para generar confianza. Cuando el camión llegaba, los niños corrían hacia él, sin sospechar, atraídos por los colores brillantes y los aromas dulces que emanaban de los conos y helados. La primera interacción era siempre simple y amable. ¿Qué sabor quieres hoy?, preguntaba con voz suave, observando cada reacción. Los niños elegían. Algunos dudaban. Otros tomaban decisiones rápidas, y él registraba cada gesto, cada expresión, almacenando mentalmente información sobre su comportamiento, su obediencia y su capacidad de ser persuadidos. Los juegos comenzaban de manera inocente, con adivinanzas, pequeñas competencias de rapidez y desafíos que parecían diversión, pero que tenían un propósito oculto: al medir la paciencia, la curiosidad y el miedo. El viejo heladero disfrutaba observando cómo los niños reaccionaban ante pequeñas frustraciones, cómo seguían instrucciones sin cuestionarlas, y cómo su comportamiento cambiaba bajo presión. Cada risa y cada gesto eran analizados para entender sus límites y vulnerabilidades. Con el paso de los días, algunos niños eran invitados a acercarse más al camión, bajo la promesa de helados especiales o premios adicionales. Estos momentos eran cuidadosamente controlados. Él aseguraba que los niños se sintieran recompensados, pero también confundidos y dependientes de su aprobación. Los juegos psicológicos incluían pequeñas mentiras, falsos desafíos y preguntas que llevaban a los niños a revelar sus miedos más profundos, su curiosidad y su confianza en el extraño que parecía tan inofensivo. A veces, los niños que dudaban recibían miradas intensas o comentarios persuasivos que les generaban incomodidad y ansiedad. La combinación de recompensa y amenaza sutil comenzaba a preparar la mente de las víctimas para el siguiente nivel de manipulación. Algunos niños regresaban a casa con historias extrañas, fragmentos de interacciones que no comprendían del todo, mientras otros desarrollaban un entusiasmo que los hacía más vulnerables a futuros encuentros. El viejo heladero también estudiaba a los padres y vecinos. Sabía cuándo podían estar atentos y cuándo podían descuidarse. Su conocimiento del barrio le permitía anticipar movimientos y planificar la ubicación del camión, la hora exacta y la forma de interactuar con cada niño, sin levantar sospecha. La fachada de bondad y la rutina veraniega servían como un escudo perfecto para sus planes oscuros. Cada tarde,
Al finalizar su recorrido, el heladero regresaba a su escondite improvisado, detrás del camión, donde repasaba mentalmente cada interacción, evaluando qué niño había mostrado más resistencia, quién había seguido instrucciones sin dudar, y quién podría ser persuadido en futuras ocasiones. Era un ritual que repetía con precisión obsesiva, ajustando su estrategia día tras día. Lo que para los adultos parecía un simple negocio de helados, para él era un laboratorio de observación y manipulación, donde la inocencia de los niños era utilizada como herramienta de control psicológico. Las desapariciones comenzaron a notarse gradualmente. Al principio, los vecinos atribuyeron la ausencia de algunos niños a juegos prolongados o visitas a casas cercanas, pero pronto los patrones se hicieron evidentes. Las desapariciones ocurrían después de que los niños habían interactuado con el camión. La policía empezó a investigar, aunque la habilidad del viejo heladero para manipular la percepción y ocultar pistas dificultaba la identificación de un sospechoso. Nadie podía imaginar que aquel hombre que repartía dulces y sonrisas escondía un deseo de matar tan profundo y calculado. Cada encuentro con el camión era una mezcla de diversión y tensión, donde los niños eran atraídos por la dulzura y al mismo tiempo entrenados para obedecer y confiar en el hombre, que pronto se convertiría en su verdugo. La sensación de amenaza estaba siempre presente, aunque invisible, y cada día que pasaba aumentaba la precisión de sus métodos. La mente del viejo heladero trabajaba sin descanso, perfeccionando técnicas, ajustando juegos y preparando un verano que transformaría la alegría en horror. El verano continuaba implacable en el barrio, y con él, el tintineo metálico del camión de helados se volvía un sonido familiar, una mezcla de alegría y expectativa para los niños que corrían a recibir sus dulces favoritos. Sin embargo, para algunos, ese sonido pronto se convirtió en un recordatorio inquietante de la presencia de algo más oscuro. El viejo heladero, consciente de su creciente control sobre los niños, comenzó a intensificar sus juegos, convirtiendo la diversión en pruebas psicológicas cuidadosamente diseñadas para explorar y explotar los miedos más profundos de sus víctimas. Cada encuentro con un niño era una danza calculada de confianza y temor. Al principio, ofrecía simples desafíos, como adivinar sabores o elegir entre diferentes conos. Mientras observaba atentamente cada reacción, los niños más curiosos eran alentados con palabras suaves y elogios, mientras que los más cautelosos recibían pequeñas presiones, recordatorios sutiles, de que seguir las instrucciones traería recompensas, y la desobediencia, consecuencias inesperadas. Con cada interacción, el heladero construía un mapa mental de susceptibilidades, temores y patrones de comportamiento, utilizando esa información para preparar futuros encuentros más complejos y aterradores. Algunos días, invitaba a los niños a seguirlo fuera del alcance de la vista de sus amigos y familiares, prometiendo helados especiales o juegos secretos. Estos paseos eran breves, medidos al segundo, diseñados para aumentar la anticipación y la dependencia. La emoción y la ansiedad que experimentaban los niños eran exactamente lo que él buscaba. Una mezcla de curiosidad y miedo que los hacía más manipulables. Observaba cada gesto, cada vacilación, cada microexpresión que revelara su nivel de control y sumisión. Los juegos se volvieron más sofisticados con el tiempo. Introducía acertijos, pequeñas pruebas de confianza y desafíos que parecían simples, pero que en realidad tenían el objetivo de quebrar psicológicamente a los niños. Les enseñaba reglas que cambiaban constantemente. Les ofrecía premios que nunca llegaban a materializarse y les hacía elegir entre opciones que no tenían salida. Cada niño que participaba estaba siendo entrenado, sin saberlo, en obedecer, seguir instrucciones y aceptar la autoridad del heladero sin cuestionarla. Algunos niños comenzaron a mostrar signos de confusión y ansiedad. No comprendían por qué ciertos juegos generaban miedo. ¿Por qué el hombre que les ofrecía dulces también parecía disfrutar de su inquietud? Sus padres notaban cambios sutiles en su comportamiento, nerviosismo, miedos inexplicables y la reluctancia a acercarse al camión. Sin embargo, la mayoría atribuía estos cambios a la imaginación de la infancia, incapaz de sospechar la malicia calculada que se escondía
detrás de la fachada amable del heladero. El viejo también observaba cuidadosamente las dinámicas entre los niños, identificaba líderes, los más valientes y los más sumisos, ajustaba sus interacciones según la personalidad de cada víctima, creando escenarios donde los niños competían entre sí, sin darse cuenta de que cada movimiento estaba siendo registrado y analizado. Cada juego tenía múltiples objetivos: a medir la obediencia, incrementar la dependencia emocional, inducir miedo y preparar psicológicamente a los niños para lo que eventualmente sucedería. A veces, permitía que los niños ganaran pequeños premios, reforzando la ilusión de recompensa y aumentando su confianza en él. En otras ocasiones, los frustraba deliberadamente, cambiando las reglas o negando lo prometido, generando confusión y ansiedad. Esta combinación de incentivos y castigos sutiles era altamente efectiva, moldeando la mente de sus víctimas y haciendo que confiaran en él, a pesar de las señales de alarma que comenzaban a percibir inconscientemente. El viejo heladero también manipulaba la percepción de los adultos. Saludaba a los padres con cortesía, ofrecía palabras amables y demostraba preocupación por los niños. Esta fachada servía para desviar cualquier sospecha, haciendo que los adultos consideraran imposible que alguien tan amable pudiera tener intenciones oscuras. Su conocimiento del barrio, de los horarios y de la rutina le permitía operar con precisión, eligiendo los momentos en que los padres estaban distraídos y asegurándose de que sus víctimas permanecieran bajo su control sin ser observada. Con el paso de las semanas, los juegos se volvieron más complejos y retadores. Los acertijos y desafíos mentales evolucionaron hacia ejercicios de manipulación emocional más intensa. Les hacía enfrentar dilemas pequeños que inducían culpa, ansiedad y miedo. Algunos niños empezaron a dudar de sus propios juicios, confiando cada vez más en las instrucciones del heladero, mientras su dependencia emocional y psicológica se profundizaba. Cada victoria del viejo era un paso más hacia el control absoluto, un paso más hacia el cumplimiento de su deseo oscuro. Los días pasaban, y los patrones comenzaban a emerger. Los niños que mostraban resistencia o temor eran tratados con especial atención, sus respuestas cuidadosamente observadas y catalogadas. Los más confiados y curiosos eran los más peligrosos para él, porque requerían mayor manipulación para aceptar su autoridad. Cada interacción era una lección sobre cómo ejercer poder, cómo inducir miedo y cómo preparar a sus víctimas para futuras acciones que serían devastadoras. La comunidad permanecía en gran parte ajena al peligro. Algunos padres notaban cambios sutiles, pero lo atribuían a la inocencia infantil. Nadie sospechaba que detrás de aquel camión de helados, detrás de aquella sonrisa amable y aquellos dulces coloridos, se escondía un hombre con un deseo de matar cuidadosamente calculado, esperando el momento adecuado para ejecutar sus planes. Cada encuentro reforzaba su dominio, y con cada niño que regresaba a casa ileso, aunque confundido y temeroso, el viejo heladero se sentía más seguro de su control. La combinación de diversión, manipulación y terror silencioso hacía que su plan avanzara con precisión implacable. Los juegos que parecían inocentes se transformaban lentamente en un laboratorio de psicología y preparación para actos mucho más oscuros. El verano de 1976 seguía implacable sobre el pequeño barrio, calentando las calles adoquinadas y llenando de sonidos alegres los patios y acera, donde los niños jugaban sin preocupaciones. El tintineo metálico del camión de helados se había convertido en una parte esencial de la rutina diaria para los niños, un símbolo de diversión y dulzura para el viejo heladero, un instrumento de control y manipulación que le permitía estudiar, anticipar y moldear el comportamiento de sus víctimas. Cada campanilla que sonaba anunciaba un encuentro cuidadosamente planificado, donde la inocencia y la curiosidad infantil serían explotadas para satisfacer su deseo de controlar y aterrorizar. El hombre detrás del camión había perfeccionado su estrategia durante años. Su apariencia inofensiva, cabello caunoso peinado, ojos aparentando bondad, sonrisa amable y voz suave
funcionaba como un escudo frente a los adultos, quienes lo veían como un comerciante simpático que distribuía helados. Nadie sospechaba que aquel anciano bonachón escondía una mente obsesionada por la manipulación y la tortura psicológica. Para él, cada niño era un experimento, cada interacción, un laboratorio, donde medía obediencia, curiosidad y miedo. El primer paso del viejo heladero era atraer la atención de los niños mediante recompensas visuales y auditivas. Los colores brillantes del camión, los conos decorados y los helados, cuidadosamente preparados, eran irresistibles para los pequeños. Las campanillas metálicas generaban una señal de anticipación que activaba la emoción y la curiosidad, preparando a los niños para lo que él denominaba el juego. Cada niño que se acercaba era observado con precisión a la postura, la expresión facial, la rapidez con la que respondían a preguntas simples. Todo quedaba registrado en su mente. Una vez ganada la atención del niño, comenzaba la manipulación emocional. Los juegos, aparentemente inofensivos, incluían adivinanzas, retos de velocidad y pequeñas competencias de habilidad. Pero cada interacción estaba diseñada para evaluar la capacidad de obedecer, tolerar frustración y seguir instrucciones sin cuestionar. Aquellos que demostraban resistencia recibían incentivos sutiles o presión emocional. Los que se mostraban confiados eran desafiados con reglas cambiantes y dilemas que aumentaban la ansiedad. Cada reacción era analizada y almacenada como información para futuras interacciones. El viejo también aprovechaba los momentos en que los niños estaban solos o poco vigilados. Invitaba a algunos a seguirlo a lugares más apartados, como callejones, parques vacíos o el patio trasero del camión. Les ofrecía premios secretos, prometía helados especiales o juegos exclusivos, todo como parte de su preparación para manipularlos más profundamente. Los niños sentían una mezcla de excitación y miedo a la expectativa de recompensa. Los atraía, mientras la incertidumbre generaba ansiedad. Esta combinación resultaba en un estado emocional perfecto para que el viejo ejerciera su control. A medida que los encuentros se repetían, el viejo introducía retos psicológicos más complejos. Los niños debían tomar decisiones aparentemente inocentes, pero cargadas de tensión. Elegir entre premios desiguales, decidir quién recibiría el beneficio primero, o realizar acciones que los colocaban en conflicto consigo mismos. Cada elección generaba sentimientos de culpa, miedo y confusión, fortaleciendo la dependencia emocional hacia el heladero y debilitando su capacidad de resistencia. El viejo también manipulaba las relaciones entre los niños, observaba líderes sumisos y los más rebeldes, creando escenarios donde la competencia y la comparación incrementaban la ansiedad. Por ejemplo, podía premiar a un niño por obedecer inmediatamente, mientras reprimía a otro, generando rivalidad y miedo. Cada interacción era un experimento cuidadosamente diseñado para estudiar cómo reaccionaban bajo presión, cómo aceptaban la autoridad y hasta dónde podían ser controlados. Algunos niños comenzaron a mostrar cambios visibles en su comportamiento. La ansiedad, los miedos irracionales y la confusión se mezclaban con la expectativa de recompensa. Algunos dudaban antes de acercarse al camión. Otros regresaban a casa con historias fragmentadas que no lograban entender, mientras el heladero seguía observando, evaluando y ajustando sus métodos. Para él, cada signo de resistencia o miedo era información valiosa que le permitía perfeccionar sus técnicas. Cada día, después de concluir su recorrido, el viejo regresaba a su escondite detrás del camión. Allí repasaba cada interacción, anotando mentalmente quién era más susceptible, quién se resistía y qué estrategias funcionaban mejor. Sus noches se dedicaban a analizar patrones, planificar próximos encuentros y diseñar nuevos juegos de manipulación. La rutina diaria no era casual, era un sistema meticuloso para preparar a sus víctimas y acercarse cada vez más a su deseo final, ejercer control absoluto y finalmente cumplir con sus intenciones más oscuras. Las desapariciones empezaron a percibirse lentamente en el barrio, pero la fachada amable del heladero
dificultaba sospechas inmediatas. Los niños que regresaban contaban historias fragmentadas, mezclando diversión con incomodidad, sin poder articular la naturaleza real de los encuentros. Los adultos atribuían los cambios a la imaginación de la infancia o al calor del verano. Nadie sospechaba que la combinación de dulces, juegos y apariencia inocente era un instrumento para preparar un horror que nadie podía prever. Con el paso de los días, el viejo perfeccionaba sus técnicas, mezclando juegos de habilidad, obediencia y miedo, preparando mentalmente a los niños para la etapa final de su plan. Su control era silencioso, pero absoluto. Cada sonrisa, cada helado y cada palabra estaba calculada para consolidar su dominio. El camión de helados, que parecía una fuente de alegría y diversión, se había transformado en un instrumento de terror, un laboratorio donde la inocencia de los niños era manipulada y moldeada para un destino oscuro. El verano de 1976 avanzaba con una intensidad que hacía brillar las calles adoquinadas y llenaba los patios del barrio con risas y gritos infantiles. Para los niños, cada tarde se parecía a la anterior al correr hacia el camión de helados, elegir su sabor favorito y participar en los juegos que el viejo heladero les proponía. Sin embargo, para algunos, la emoción empezaba a mezclarse con inquietud, una sensación que no podían comprender, pero que los hacía vacilar al acercarse al camión. El hombre que todos creían inofensivo estaba llevando sus métodos a un nivel más profundo, perfeccionando la mezcla de diversión y terror que caracterizaba su verano. El viejo heladero había desarrollado un sentido casi sobrenatural para leer las emociones de los niños. Cada sonrisa, cada vacilación, cada parpadeo era observado y almacenado en su mente. Con esta información, planificaba juegos que no solo entretenían, sino que también inducían ansiedad, confusión y dependencia emocional. Sabía exactamente qué niño podía resistirse a su control y cómo quebrar esa resistencia sin levantar sospecha. Su fachada amable permanecía intacta ante los padres y vecinos, quienes veían únicamente a un anciano que ofrecía dulces y sonrisas. Algunos días, el camión se estacionaba en lugares más solitarios, lejos de la supervisión adulta. Allí, los juegos se volvían más intensos y complejos. Los niños eran invitados a desafíos, donde debían seguir instrucciones, sin cuestionar, enfrentarse a pequeños obstáculos, o tomar decisiones que generaban ansiedad y miedo. Cada acción, cada respuesta, era una pieza más en el plan del heladero, para preparar sus futuras víctimas. La combinación de recompensa y frustración se utilizaba estratégicamente para fortalecer su control psicológico y asegurarse de que los niños dependieran de él para obtener aprobación o premios. El viejo también manipulaba las dinámicas entre los niños. Observaba quién lideraba, quién seguía y quién dudaba, utilizando estas observaciones para crear escenarios donde la competencia y la comparación incrementaban el estrés emocional. Algunos niños eran premiados por obedecer inmediatamente, mientras que otros eran desafiados o dejados sin recompensa, generando rivalidad, ansiedad y confusión. Cada interacción reforzaba su dominio, permitiéndole anticipar reacciones futuras y ajustar su estrategia de manipulación. A medida que los juegos avanzaban, el viejo introducía retos más complejos que mezclaban obediencia, memoria y miedo. Les hacía recordar reglas que cambiaban constantemente, tomar decisiones bajo presión y enfrentarse a dilemas que inducían culpa o ansiedad. La repetición constante de estos ejercicios creaba un estado psicológico donde los niños aprendían a depender del heladero, confiando en su autoridad, mientras su propia capacidad de juicio se debilitaba lentamente. Los niños comenzaban a mostrar signos de estrés y confusión. Algunos regresaban a casa con historias fragmentadas sobre juegos extraños, mientras otros presentaban cambios en el comportamiento: nerviosismo, temor inexplicable, reluctancia a acercarse al camión. Los padres, aunque preocupados, atribuían estos cambios al calor del verano o a la imaginación infantil, incapaces de sospechar que la inocencia de sus hijos estaba siendo utilizada como instrumento de manipulación y terror. El viejo heladero también aprovechaba la rutina del barrio para fortalecer su control. Conocía los horarios, los lugares donde los niños jugaban
y los momentos de menor supervisión adulta. Utilizaba este conocimiento para programar encuentros que parecían casuales, asegurándose de que cada interacción se desarrollara según lo planeado. Incluso ajustaba su comportamiento según la presencia de adultos, manteniendo la fachada de anciano amable, mientras continuaba perfeccionando sus métodos de manipulación. Algunas noches, después de concluir su recorrido, el heladero revisaba mentalmente cada encuentro, evaluando quién había mostrado resistencia, quién había obedecido, y qué tácticas funcionaban mejor. Su mente funcionaba como un laboratorio, donde cada día representaba una oportunidad para mejorar, perfeccionar estrategias, y preparar a sus víctimas para la etapa final de su plan. Cada detalle contaba en gestos, expresiones, palabras y decisiones. Eran elementos que él almacenaba para ejercer control absoluto en futuros encuentros. Las desapariciones empezaban a notarse con mayor frecuencia. Algunos niños que no regresaban eran buscados por sus familias, mientras otros permanecían fuera de la vista durante horas, causando preocupación y alarma. Sin embargo, la habilidad del heladero para manipular la percepción hacía que sus acciones permanecieran invisibles a ojos de los adultos. La combinación de dulces, juegos y apariencia inofensiva continuaba siendo su escudo perfecto, manteniendo la ilusión de normalidad, mientras el miedo y la manipulación crecían en silencio. Con cada encuentro, el viejo heladero consolidaba su dominio sobre los niños, alternando diversión y tensión, recompensa y frustración, controlando emociones y decisiones con precisión, casi quirúrgica. Su obsesión por la perfección lo llevaba a planificar meticulosamente cada detalle, desde la ubicación del camión hasta el orden de los juegos, pasando por la selección de víctimas según su vulnerabilidad y capacidad de manipulación. Cada día, su deseo de matar permanecía latente, oculto, bajo la fachada de anciano amable que repartía helados, pero más cerca de convertirse en acción concreta, con cada niño atrapado en su red de terror psicológico. El verano de 1976 había alcanzado su punto culminante. En aquel pequeño barrio, las calles, siempre llenas de risas y juegos, empezaban a reflejar una tensión sutil que pocos podían percibir. Los niños corrían hacia el tintineo del camión de helados, emocionados por la promesa de dulces y diversión, sin sospechar que cada paso los acercaba a un destino cuidadosamente preparado. El viejo heladero, detrás de su sonrisa amable y su fachada de anciano bonachón, observaba con precisión obsesiva, perfeccionando los detalles que convertirían su deseo de matar en realidad. Durante semanas, cada encuentro había sido una combinación de juegos, pruebas psicológicas y manipulación emocional. El camión de helados, los colores brillantes y los aromas dulces habían servido como cebo, atrayendo a las víctimas hacia escenarios donde la diversión y el terror se entrelazaban. Los niños habían sido estudiados, evaluados y preparados, sus mentes moldeadas para confiar, obedecer y depender del heladero. Cada sonrisa, cada helado y cada palabra había sido calculada para aumentar su control y establecer la dinámica que culminaría en la etapa final de su plan. El viejo sabía que la paciencia era su aliada más poderosa. Había aprendido a esperar el momento exacto, a observar las señales de vulnerabilidad y a seleccionar cuidadosamente a sus víctimas más manipulables. Su experiencia y estudio del comportamiento infantil le permitían anticipar reacciones y ajustar estrategias en tiempo real. No se trataba simplemente de secuestrar o dañar, sino de ejercer un control absoluto, de jugar con la mente de los niños hasta que estuvieran completamente sometidos a su voluntad. Una tarde, cuando el sol comenzaba a descender y las sombras se alargaban sobre las calles, el viejo estacionó su camión en un lugar más apartado del barrio. La elección no era casual, un callejón solitario, alejado de la vista de adultos, con suficiente espacio para ejecutar sus juegos finales, sin interrupciones. Los niños, atraídos por la promesa de un helado especial, se acercaron sin vacilar, confiando plenamente en el anciano, que había estado entreteniéndolos durante semanas. Cada paso que daban estaba calculado, cada sonrisa que mostraban era parte del experimento que el heladero había perfeccionado
Durante años, los juegos finales eran complejos y psicológicamente intensos. Los niños debían tomar decisiones que los enfrentaban a dilemas emocionales, desafíos de obediencia y pruebas de confianza. Cada error, cada vacilación, cada signo de miedo era cuidadosamente registrado. Algunos niños lograban completar las pruebas con éxito, recibiendo pequeños premios, mientras otros eran sometidos a frustración y ansiedad, aumentando su dependencia y sumisión. Cada interacción fortalecía el dominio del viejo, preparando el terreno para el cumplimiento de su deseo final. El viejo heladero también utilizaba tácticas de confusión y engaño. Cambiaba las reglas de los juegos de manera inesperada, ofrecía recompensas que nunca llegaban a materializarse, y creaba situaciones donde los niños debían actuar bajo presión, enfrentando miedo y deseo simultáneamente. La mezcla de dulzura y terror se volvía casi adictiva. Los niños querían la aprobación del heladero y el premio prometido, pero al mismo tiempo comenzaban a temer las consecuencias de sus decisiones. Esta combinación perfeccionaba su control, haciendo que cualquier resistencia desapareciera ante la autoridad del anciano. Algunos niños mostraban signos de agotamiento emocional, confusión y ansiedad. Regresaban a casa con historias fragmentadas, incapaces de expresar lo que habían experimentado, mientras el heladero observaba y analizaba cada reacción, ajustando sus técnicas para futuros encuentros. Cada gesto, cada palabra y cada decisión eran elementos que reforzaban su dominio, acercándolo al momento en que su deseo de matar podría cumplirse sin obstáculos. La comunidad comenzaba a percibir que algo no estaba bien. Las desapariciones se multiplicaban y las historias fragmentadas de los niños generaban sospecha. Sin embargo, la habilidad del viejo para mantener su fachada inofensiva dificultaba la identificación de un sospechoso. Sonrisas, cortesías y la entrega de helados coloridos seguían engañando a los adultos, quienes no podían imaginar que detrás de esa apariencia amable se escondía un depredador meticuloso y calculador. En los días siguientes, el viejo seleccionó cuidadosamente a sus víctimas finales, observó sus comportamientos, evaluó su obediencia y midió su miedo, asegurándose de que cada niño estuviera psicológicamente preparado. Los juegos se intensificaron, combinando diversión, incertidumbre y terror, hasta que cada niño estaba completamente inmerso en la dinámica que él había creado. Su control era absoluto. Cada movimiento estaba previsto, cada reacción anticipada. Finalmente, llegó el momento de la culminación. Los niños fueron guiados a un espacio apartado, donde los juegos alcanzaron su clímax. La mezcla de miedo, excitación y dependencia emocional los había convertido en instrumentos perfectos para el deseo oscuro del heladero. La tensión era palpable en cada acción, cada decisión, cada palabra estaba calculada para maximizar el control y asegurar que ninguna víctima pudiera escapar de la influencia del anciano. El verano de 1976 llegó a su fin, pero las cicatrices que dejó el viejo heladero permanecieron en el barrio y en la memoria de quienes sobrevivieron a su macabra presencia. Las desapariciones y el horror que había sembrado se convirtieron en un misterio que perturbó a la comunidad durante años. Para los niños que lograron regresar a sus hogares, la experiencia dejó un recuerdo imborrable a la mezcla de dulzura y terror, de confianza y miedo, que había transformado su inocencia en vulnerabilidad. La figura del anciano, con su camión de helados y su sonrisa amable, se convirtió en una sombra permanente en las historias que se contaban a escondidas, en advertencias susurradas, y en la inquietud que surgía cada vez que se escuchaba el tintineo de campanillas. En la distancia, nadie podía comprender completamente la mente retorcida detrás de aquella fachada inofensiva, ni imaginar la precisión con la que manipulaba a sus víctimas, transformando simples juegos de verano en ejercicios de terror psicológico. Aunque el viejo heladero desapareció del barrio, su legado de miedo continuó vivo. Las familias, los vecinos y los propios niños aprendieron a desconfiar de las apariencias, a observar más allá de la sonrisa y a entender que incluso los gestos más inocentes pueden esconder intenciones oscuras. La historia de aquel verano macabro
se convirtió en una advertencia. La dulzura y la inocencia pueden ser instrumentos de manipulación, y la vigilancia constante es la única defensa contra quienes ocultan deseos de matar tras máscaras de bondad. El relato del viejo heladero sirve como recordatorio de que el terror puede esconderse en lo cotidiano, que el peligro puede disfrazarse de alegría, y que la inocencia siempre es vulnerable frente a la mente calculadora de quienes buscan ejercer control absoluto. Los recuerdos de aquel verano perduran, como un eco del tintineo de un camión de helados que dejó un rastro imborrable de miedo y dolor. Si te impactó esta historia, no olvides dar like, compartir con tus amigos y suscribirte al canal para descubrir más relatos de terror y misterio. Cada historia es una puerta hacia lo desconocido, y tu apoyo nos ayuda a traerlas hasta ti.